en una fecha muy especial que hoy se estarían cumpliendo, hoy es el cumpleaños, ¿no?, de Lichita, desaparecida en Paraguay, ¿no? Una desaparición forzada, llevada adelante por el Estado infanticida terrorista de Paraguay, con su fuerza de tareas conjuntas. Y bueno, es muy especial porque hoy está cumpliendo 20 años Lichita y su hermana melliza Anita. Y también se cumplen 5 años y medio del fusilamiento, asesinato de Lilian y María en Paraguay, de las niñas asesinadas también por esta fuerza del Estado de Paraguay. En el marco de esto, bueno, iniciamos este nuevo conversatorio en donde vamos a tener participaciones de la familia Villalba, que sufre una persecución terrible por los distintos gobiernos, no solo por el gobierno de Paraguay, sino también en su momento cuando estuvieron en la Argentina. También va a estar en vivo con novedades de las presas políticas Carmen, Laura y Francisca, el abogado Salvador Sánchez desde Paraguay. Vamos a iniciar con algo muy emotivo, que es una poesía que la recita Carmen Villalba, que es madre de Lichita. Carmen Villalba, ejemplar luchadora, presa política, actualmente en el penal de máxima seguridad en Emboscada. Así que, bueno, pasamos a escuchar esta poesía para Lichita. Te buscan los pájaros y las luciérnagas. No hay canto ni vuelo posible sin tu sonrisa indomable. Las estrellas están de huelga sin tus poemas. Guerrera de la ternura, ¿a dónde te llevaron? Ya hace un año que nadie puede verte correr a del puente de tu abuela, ni abrazar a tu hermanita que te extraña con toda el alma, ni jugar con tus primitos, ni leer bajo los árboles. Sangran los países del mundo, los jefes del odio han mordido a una niña. Se me quiebra el pecho pensando en tu silencio obligado, Lichita, y las bestias que te agreden, que disparan sus mentiras y sus balas. Este debe ser el límite de la infamia. La clase explotadora se ha llevado a una niña que defiende a la clase explotada. ¿Dónde estás, Lichita? ¿Dónde te esconden las bestias? Te busca mi vientre temblando, todas las niñas del mundo te buscan. Mi niña con ojos de sol, ¿dónde te esconden las bestias? Quería recordarle a Lichita hoy de esta forma. Lichita la guerrera, Lichita que de alguna forma concentró y concentra el odio de clase que nos tiene la clase dominante paraguaya. Creo que Lichita es un ejemplo, al menos para mí, es un ejemplo de resistencia, un ejemplo de desafiar a las bestias más brutales de esta parte del continente. Sigamos pensando, sigamos luchando y sigamos soñando con un futuro digno, con un futuro propio de la clase obrera. Dai pori bora ai poni bahui mano kiri monya kai tubara tobe mitai da io vivo pavatore come uho umibara hoy te peta miña de corazón ya estaron hidamami onde pori maravendo y coche ya usema hey rota se me pitamare. La fecha de hoy debe ser una fecha de mucha memoria, por sobre todo para que no nos olvidemos ningún día de la desaparición de Lichita en el Paraguay. Lichita es una niña desaparecida, tenía 14 años cuando fue desaparecida en un contexto de función del Estado, es decir, el Estado paraguayo es responsable de la desaparición. Y se viene denunciando a lo largo de todo este tiempo
su desaparición y el Estado viene respondiendo a eso de manera tajante, negando la posibilidad de que esas denuncias tomen el curso que debe o que debía haber tomado desde el principio. Y esto se remite a una voraz persecución en contra de los familiares, quienes son la cara visible y la voz ante la desaparición de una niña y el asesinato de otras 2 niñas, montando una cacería que no tiene límites ni en las fronteras, y que tiene ya un recorrido por toda nuestra América en perseguirle a estas personas, tratando de dejar en el silencio la denuncia que plantean a partir de lo sucedido con Lichita y con las 2 niñas. El Estado paraguayo ha impedido que la solidaridad pase de este lado de la frontera, como para que esa solidaridad en representación de la familia sea el que impulse esta denuncia en los términos de justicia, y la respuesta siempre ha sido la expulsión de compañeros que han querido venir a buscar información y tratar de darle difusión para que la opinión pública internacional sepa de la situación vivida en el contexto de lo sucedido con estas niñas. Y la respuesta siempre ha sido tajante del Estado: expulsiones, no permitir el ingreso de esta solidaridad a la comunidad donde ha sucedido esto, y la carcelación en máxima seguridad de quien es la madre de Lichita y de quien es la madre de una de las niñas asesinadas el 9 de septiembre del año 2020. Estos no son hechos aislados. El hecho de que estas mujeres que se encontraban o que se encuentran privadas de su libertad hasta la fecha, bruscamente hayan cambiado de un régimen carcelario que ya les impedía tener libertad a otro sistema carcelario, en lo que el Estado paraguayo llama un modelo carcelario, en el que les cercenan derechos humanos fundamentales y les priva de cualquier posibilidad de estar presente en las distintas campañas y en el clamor de justicia por la desaparición de Lichita y por la muerte de las niñas. Ha cercenado el derecho de que una madre pueda tener una comunicación fluida con sus hijos, pese a que la relación madre-hijo es inviolable en el derecho internacional, con tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Estado paraguayo, de que se debe proteger esa relación. Aquí en Paraguay, Laura, en su carácter de madre de María Carmen, y Carmen, en su carácter de madre de Lichita, están siendo privadas de manera arbitraria, tortuosa, sometidas a tratos inhumanos, crueles y degradantes en lo que es el penal de máxima seguridad, que empezó en Minaguazú, Alto Paraná, y que continúa a la fecha en emboscada de la cordillera. Un régimen que, lejos de aflojar, cada día recrudece la tortura, aislándola completamente del mundo exterior, limitando el acceso inclusive a la defensa para el ejercicio o el buen ejercicio del derecho a la defensa que tienen estas mujeres. Esta es una de las causas más emblemáticas en el contexto del encierro del Estado paraguayo, teniendo de que estas mujeres han sido las primeras mujeres en ser privadas de su libertad en el régimen de máxima seguridad, y que ya más de 18 meses se encuentran en esas condiciones, con limitaciones para el acceso a la justicia, con limitaciones para la libertad y la reunión familiar y las visitas sociales, con limitaciones al derecho a acceder a sanidad, el derecho a la salud, que es de carácter universal, con limitaciones al derecho a acceso a comida, agua potable, sin hablar del trato cruel, inhumano, degradante y tortuoso que es el aislamiento prolongado por 18 meses, en aislamiento total, que es considerado por cualquier organismo de salud como un trato cruel
es inhumano, porque por naturaleza el ser humano debe tener vínculos sociales familiares, sea del vínculo consanguíneo familiar o del círculo social en donde se sienta en confianza. Carmen y Laura siguen siendo torturadas, siguen siendo aisladas, siguen siendo privadas de la posibilidad de siquiera leer un libro, de la posibilidad de tener una alimentación de acorde a los estándares de salud que requiere el ser humano para poder desarrollarse, y es lo que requiere solidaridad y acompañamiento de toda la comunidad internacional. Pero hay algo que está ocurriendo porque la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que perdura hasta que no aparezca Lichita. La vamos a seguir buscando y es deber del Estado investigarlo. A Lichita la desaparecen el 30 de noviembre del 2020. Ya pasaron 5 años y 3 meses y el Estado paraguayo es el responsable porque Lichita no desaparece en cualquier lugar. Ella desaparece en territorio que estaba bajo el área del poder de la Fuerza de Tareas Conjuntas. Esa Fuerza de Tareas Conjuntas que unos meses antes asesinaron a sus 2 primas de 11 años. Entonces, hay motivos de sobra para saber que el Estado paraguayo es responsable. En primer lugar, la gremial no comenzó a trabajar con esta causa a través de lo que sucedió con las niñas. Ya venía mucho antes acompañando, digamos, a la familia Villalba en los juicios de Carmen, Gustavo, que está acá en negro, que estuvieron de primera hora. Estuvieron también cuando mataron al primer hijo de Carmen. Carmen ya había perdido un niño en circunstancias que son claras, que fue asesinado y no pudo ser probado en el 2012 de Néstor, 13 años. Cuando por primera vez habían refugiado en Argentina, en Formosa, y ahí alguien pasó, lo roció al niño y murió inmediatamente. Y esto nosotros en Argentina sabemos bien de qué estamos hablando. Nosotros y nosotras sabemos cuando se toman los niños, los hijos y las hijas de los militantes para quebrarlos, para romper luchas, porque como siempre me enseñaron en la gremial desde que empezamos a trabajar el tema de Paraguay, que ya venía trabajando, el problema de Paraguay es la tierra. El problema del asesinato de las niñas, de la desaparición de Lichita, tiene que ver con la tierra expropiada por un porcentaje mínimo de la población y la mayoría expulsada de ellas, y la lucha que lleva el pueblo de Paraguay para recuperarla. De eso se trata. Tan simple como eso. Entonces, del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, que dice: no desprecies a tu propia carne. Y bueno, uno se podría preguntar hoy, ¿quién es nuestra propia carne? ¿Es solamente mi carne individual? ¿Es mi familia? ¿Es mi grupo? ¿Es mi pueblo? ¿O son todos los pueblos de la patria grande e incluso más allá de la patria grande, ¿no? Lo que ha pasado con Lilian, Mari Carmen, Lichita, lo vemos multiplicado, ¿no? En el genocidio de Gaza, ¿no? El genocidio palestino, lo vemos multiplicado también en todas las niñas que han sido masacradas también el sábado pasado con el bombardeo de Estados Unidos e Israel sobre el pueblo de Minab en Irán. La compañera de la gremial decía que acá, más allá de los horrendos crímenes, ¿no? Acá está el problema de fondo, que es la tierra. Estuve leyendo que Paraguay es el país con más extranjerización de tierra del mundo. En el mundo, por otro lado, el 1% de la población mundial se queda con el 66% de las riquezas. Quería saber si ustedes en los viajes pudieron hablar con el movimiento campesino en Paraguay, justamente en relación a esta pelea, ¿no? La pelea por la tierra y la relación que esta tiene con los crímenes de Estado
y los crímenes de los terratenientes y de las empresas agrícolas, ¿no?, en Paraguay. En realidad tuvimos nuestro primer contacto de solidaridad, podemos decir, con la lucha del pueblo paraguayo, del campesinado paraguayo, justamente con los famosos, bueno, para algunos, 6 campesinos que vinieron a pedir refugio a Argentina, creyendo que este era el país de los derechos humanos, eso es lo que le habían dicho ya incluso el embajador argentino, y terminaron presos acá y extraditados, y ahora cumplen una condena de 35 años allá en Paraguay, por supuesto, como son en estos casos de punta a punta, no hay libertad condicional ni nada por el estilo. Entonces, sí, tiene que ver esa cuestión. Obviamente una cosa nos llevó a la otra, porque empezamos a visitar esos presos políticos una vez que fueron extraditados, incluso antes, y nos encontramos con otros presos políticos, por ejemplo con Carmen, de hace tantos años, y está claro que estuvo claro para nosotros de siempre. Incluso me acuerdo una vez cuando el Papa fue a Paraguay y había estado en Bolivia, nos decepcionó realmente la visita del Papa a Paraguay, que estuvo, a mi entender, mucho mejor que Bolivia que Paraguay. Paraguay, la jerarquía eclesiástica es muy jodida, muy reaccionaria, y yo creo que de alguna manera eso atemperó la cosa. Pero nos habían pedido, por intermedio de nuestro querido y recordado compañero Roberto Padilla, nos habían pedido gente cercana al Papa un informe, y habíamos hecho un informe como lineal sobre el problema de la tierra y el tema de los presos políticos. Y además una otra cuestión que veíamos con el tema de los presos políticos en Paraguay, en aquella época todavía no existía el PP. Veíamos que los presos políticos eran mucho más de lo que nosotros conocíamos y sabíamos. Porque en realidad en Paraguay, y de alguna manera los presos políticos en Paraguay, por lo menos en aquel momento, eran privilegiados, porque sobrevivían. Porque fuimos a Paraguay y nos encontramos con informes de la CODEUPI, la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, donde decían que dirigentes, no campesinos, esos que matan los sicarios que trabajan en las estancias y que matan impunemente a cualquier campesino por sospecha de aguilleato, de robo de ganado o lo que sea, ni hablar de si además es un campesino que reclama tierras, pero dirigentes campesinos en Paraguay, desde la caída de Stroessner hasta el año, no me acuerdo ahora, pero vamos a poner 2010, no sé, un poco más, casi 200 dirigentes habían sido asesinados, y no asesinados como suele ocurrir, creo que había uno o dos en una represión de una manifestación, no, asesinados por sicarios que impunemente, porque nunca hubo un solo caso esclarecido de un solo dirigente campesino asesinado por sicarios que vienen en una moto y lo asesinan. Esos hay cientos en Paraguay, cientos. Es más, cuando hay muchas cosas para hablar, ¿no? Una de las cuestiones que me gustaría decir, ya que me dio el micrófono, todos me conocen, cagado, cuando hay que decir con el tema de la desaparición forzada de Chita, que cuando asesinan en septiembre a las niñas, que las capturan vivas y las asesinan, a María y a Lilita, que fue un ataque hasta con helicópteros, ¿no? Después, sistemáticamente, en esa zona, el ejército, la Fuerza Aérea Conjunta, se dedica a perseguir a los sobrevivientes, a esas niñas y a esas madres. Y que en noviembre asesinan en una emboscada 3 guerrilleros que las acompañaban para irse del lugar. Y este documento como un apartado, cuando se hizo el juicio a Laura, los testigos de la fiscalía fueron los militares que asesinaron a la hija y a la sobrina
del aula. Pero además hubo un incidente que hasta puede ser gracioso, pero es muy ilustrativo. En un momento la Fiscalía, eso eran testigos de la Fiscalía le preguntó a uno de los oficiales que declaraba, le dijo, además de este operativo donde murieron las niñas estas en combate que los atacaron a ustedes, además usted participó en otros operativos posteriores. Y el testigo dijo, no, yo no voy a contestar esa pregunta. Entonces la fiscal, que se sintió ofendida, como le pasaron la pregunta a la fiscal, le dijo, no, pues usted me tiene que contestar. No voy a contestar. Entonces, por supuesto, intervino el juez, el presidente del tribunal, y le dijo, señor oficial, si usted quiere puede decir que no se acuerda y listo. No me acuerdo. Listo, se acabó. Así funcionan los juicios en Paraguay, así fue el juicio de la acá. Pero a lo que voy es que lo que no quiso decir ese oficial es que había seguido participando y que probablemente participó en la desaparición de Luchita. Y seguramente el asesinato de las personas que las escoltaban para salir de la zona de los guerrilleros. Entonces, volviendo a retomar el hilo de otra cuestión, la lucha campesina en Paraguay nunca paró. Nunca, por el conflicto del despojo, además, cuando uno va a Paraguay ve algo increíble, digamos, ¿no? Para nosotros, para los argentinos, que es, la primera cuestión que uno se entera es que en la Constitución de Paraguay se habla de reforma agraria, y el derecho que tienen los campesinos a tener tierra. Y que además, como las tierras de Paraguay fueron originalmente fiscales, propiedad del Estado, para decirlo de una manera, y después vinieron muchos Milei a destruirlo, como dice Milei. Los primeros que vinieron, por supuesto, ¿quiénes fueron? Entre otros, los argentinos, y los brasileños, y los uruguayos. Porque a partir de la guerra de la triple infamia es que empieza a privatizarse el territorio paraguayo, que era fiscal, como se dice, o estatal, o de todos, o del pueblo paraguayo. Y por supuesto, ¿en manos de quién fueron a parar? Sobre todo de empresas inglesas, argentinas, brasileñas, que compraban millones de hectáreas. Pero quedaron, y después de la guerra del Chaco, en Bolivia, en la desmovilización, se implementó de darle tierras a los campesinos que habían sido carne de cañón. ¿Y qué pasó? Todo el mundo sabe en Paraguay que todas esas tierras terminaron en manos de latifundistas, tierras de la reforma agraria que por definición no pueden ser vendidas. El campesino que recibe la tierra de la reforma agraria no puede venderla y nadie puede comprarla. Y sin embargo en Paraguay las tierras están en manos de latifundistas. Y muchos de esos brasileños y argentinos también, ¿por qué no? Tierra de la reforma agraria. Entonces se habla en Paraguay, para que sepamos, de tierras malavidas. Cualquiera sabe en Paraguay lo que son tierras malavidas. Lo saben los jueces, los fiscales, todo el mundo sabe lo que son tierras malavidas. Y el problema es que además con los agronegocios, con la soja, además se acentúa el despojo de los campesinos. Se agrava y se hace por todos los medios posibles, por la violencia económica, por la violencia militar. Nosotros hemos registrado, mucho antes de que existiera el MPP, hemos registrado, informándonos sobre qué pasaba con los campesinos que habían venido, que ya en aquel momento, cuando el MPP no era ni estaba en el vientre de su madre, por decirlo de alguna manera, no existía nada. Ya estaba el ejército paraguayo en las puertas de las estancias cuidando a los latifundistas de los campesinos, explícitamente. Nosotros hemos encontrado en los diarios, además de las notas sobre los arsenales que tienen los ejércitos privados que tienen los latifundistas, que lo muestran y se sacan fotos con los arsenales que tienen. Además hemos visto en los diarios paraguayos las notas donde la comunidad decía le construían barracones a los soldados, ¿no es cierto?, en algún pueblo de Paraguay, porque estaban viviendo en carpas. ¿Y qué estaban haciendo los soldados del ejército paraguayo ahí? Y la ley que después, mucho después, autorizó al ejército a intervenir militarmente y a combatir en el interior de Paraguay, no existía. Existía una ley como la que todavía creo que existe acá, que es que el ejército no puede intervenir en operaciones internas.
Y sin embargo ellos estaban custodiando las estancias y las custodiaban explícitamente de los campesinos que recuperaban y recuperan estancias, territorios de la reforma agraria. Y uno de los primeros hechos del EPP fue justamente en una Navidad, creo que fue, tomar un destacamento en la puerta de una estancia y reducir al sargento que estaba ahí con su jefe festejando la Navidad y llevarse las armas y quemar el lugar. Esa es la realidad de Paraguay. En esa realidad de esa lucha campesina y de esa masacre y de esos ejércitos privados y del ejército estatal dedicado a combatir al movimiento campesino, es que se escribe la lucha de las compañeras, se escribe la lucha de los compañeros y se escribe desgraciadamente esa costumbre que tiene la oligarquía paraguaya de asesinar y asesinar niños y niñas, también como un método de práctica contrainsurgente que forma parte de los manuales de lo que aprenden. Los fiscales de Paraguay han sido todos formados en Colombia y por la USAID. Esa es la realidad de los fiscales de Paraguay, además de ser miembros, incluso como jueces, de la élite oligárquica que gobierna Paraguay. Contra ellos se levantan estas personas, todas las personas humildes, los hijos de Mariana, los hijos guerrilleros, los hijos asesinados, los hijos caídos en combate, los nietos, las nietas. ¿De dónde sale? Una madre soltera que crió 12 hijos trabajando en medio de una ciudad, en medio de la realidad campesina del Paraguay. Eso es lo que se levanta contra esta oligarquía. Y después, allá como acá, hacen estos crímenes con la bandera paraguaya atrás. Pero ¿quién representa realmente? No les interesa ya disimular mucho que representen al Paraguay. Lo usan justamente como excusa. Pero en realidad, ¿quién representa al Paraguay? ¿Quién representa al Paraguay? ¿Carmen Villalba representa al Paraguay? ¿O la representa Peña o estos oligarcas hijos de tronistas y de familias genocidas? Porque ahora se habla también de los pedófilos, ¿no? Estos que los gobiernan a nivel mundial. Bueno, Paraguay hace tanto que está gobernada por pedófilos, por los hijos de los pedófilos en sí mismos. Eso es lo que gobierna Paraguay. Contra eso se alzó gente como Carmen Villalba, como Don Francisco. La pobre Laura, la verdad, también, porque a su manera también, aunque realmente... bueno, sí, me hace acordar la época de Lugo. Nos hemos reunido con Lugo por los 6, bueno, en realidad, como dije antes, los 6 fueron extraditados por el gobierno de Cristina de Kirchner, pero recibidos y, además, justamente lo que intentábamos nosotros es que Lugo convenciera al kirchnerismo de que no lo extraditaran, porque los conocían, porque habían sido algunos de ellos parte de su campaña. Cuando se lanzó a la política, lo hizo, por ejemplo, con Roque Rodríguez, uno de los 6, y otros más, dirigentes campesinos que fueron la clave para que los dirigentes, los movimientos campesinos y la lucha campesina que en ese momento recrudeció en Paraguay fueron los que llevaron a Lugo a la presidencia. Y prometiendo reforma agraria, por supuesto, cumpliendo la reforma agraria. Pero bueno, nos estamos yendo demasiado lejos, y lo que yo quiero, bueno, simplemente decir es eso, ¿no? Que nosotros, hay muchas cosas más que podría decir, pero simplemente quiero decir una cosa que me parece que es necesaria, que es que nosotros tenemos que honrar. Bueno, yo conocí a Lilita, conocí a María, conocí a Lichita, tengo el gusto, el honor, la satisfacción, la bendición de conocer a toda la familia Villalba. Pero hay otros que no conocen. Hay otros que no conocen. Y algunos que ya no los voy a conocer. Pero me parece que hay una cosa que siempre digo, me parece que hay que recordarse y hay que atesorar ese recuerdo, como digo yo, personal, de cada una de ellas. Pero también hay que homenajear a
residen en la familia Villalba, en todas sus expresiones, que están en Venezuela luchando. Miriam no pudo estar hoy porque está trabajando, porque tiene que trabajar 2 o 3 trabajos en Venezuela para poder mantener a todos esos chicos. Miriam es abogada en Paraguay y ha trabajado acá en fábricas, ha trabajado haciendo comida, todas ellas. Y lo que no están en Venezuela, que también siguen creando. Es necesario hacer esa cosa. Estas cosas no ocurren, no se pueden explicar en términos individuales, aún cuando podemos explicar tanto el coraje de Mariana, el coraje de cada uno de sus hijos, sus nietos, de todo el chiquitito que tiene un coraje para enfrentar la vida extraordinario, inexplicable. Porque esos chiquitos han vivido cosas que muy pocos de nosotros, por suerte, todavía porque el mundo viene mal, han tenido que vivir la muerte de sus primitos, sus hermanitos, sus hermanitas, la desaparición, la persecución, tener que desarraigarse, tener que volver a desarraigarse otra vez. Y sin embargo nos dan ejemplo todos los días, Ojalá pudiéramos hacer que ese ejemplo sea masivo, ojalá prendiera ese ejemplo, y si prendiera ese ejemplo, creo que podríamos arreglar el mundo seguramente. No sé por qué, bueno, ustedes sabrán por qué no el micrófono, pero ya está. Gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Un gusto volver a verles, muy emocionada por este conversatorio que se pudo realizar. Pido disculpas porque recién me puedo incorporar por cuestión laboral, no estudié antes, pero bueno, estoy aquí. Agradezco infinitamente la participación de cada uno de ustedes, que sé que hicieron un extraordinario esfuerzo. Sabemos perfectamente cómo está la situación ahí en Argentina y en varias partes, pero es muy importante que se haya podido realizar este conversatorio recordando el cumpleaños número 20 que tenía que haber cumplido Lichita, que una vez más Anita sola la cumplió, porque de Lichita no sabemos nada. La desaparición forzada sigue impune, los autores morales y materiales siguen gozando de total impunidad. Sabemos que estamos enfrentando a un gobierno infanticida, un gobierno terrorista, misógino, patriarcal. También es importante recordar que se cumplen 5 años y 5 meses del doble infanticidio de Lilian María Carmen. Estoy realmente muy emocionada por ver tantas compañeras y compañeros que hoy pudieron participar. Es una lucha ya bastante larga que estamos llevando, y ustedes son nuestra fortaleza. Ustedes son los que nos dan fuerza para seguir adelante, para seguir denunciando, para seguir en el rincón donde nos toque, seguir apoyando a las compañeras que están privadas de libertad, que están siendo torturadas. Ya van más de 1 año que están en ese régimen de encierro absoluto. Carmen quería enviar mensaje porque hoy le correspondía una comunicación de 15 minutos con su hija. Quiso aprovechar ese minuto para mandarle mensaje, para agradecerle a cada uno de ustedes, a todas las organizaciones que forman parte de la campaña, a la gremial de abogados y abogadas por el enorme esfuerzo que están haciendo ya bastantes años apoyando, denunciando las causas, al abogado Salvador Sánchez, un compañero que está defendiendo o tratando de llevar la defensa de las 3 compañeras. Fíjense que es muy complicado el trabajo que le toca a Salvador, estar en un ambiente tan hostil como es justamente Paraguay, porque en Paraguay
Y el caso de nuestras niñas no es un caso aislado, es un caso sistemático, como dijo Gustavo, el compañero Gustavo. Hay varias ejecuciones extrajudiciales que nunca se investigaron. ¿Por qué? Porque son gente humilde, gente sin voz, pero esa voz lo pudimos poner desde la campaña, visibilizando la ejecución extrajudicial, el doble infanticidio de Liliana y María Carmen, la desaparición forzada de Lichita que estamos reclamando. Viva se la llevaron y viva la queremos. Que respondan los autores morales y materiales, que alguna vez le caiga todo el peso de la ley o que el pueblo haga justicia. Así es que, compañeras y compañeros, no quería dejar esta oportunidad de poder saludarlas. Realmente estoy muy emocionada. Hubiera sido diferente tenerle ya a Lichita, pero bueno, seguimos peleando, seguimos anunciando, seguimos exigiendo libertad para Laura, para Carmen y para Francisca Andino. Y nos queda todavía mucho por hacer. El enemigo es muy grande, estamos ante un gobierno infanticida, terrorista, misógino, violador de todas las leyes internacionales. Y estemos donde estemos, seguiremos luchando, seguiremos denunciando, y justamente porque ustedes están con nosotras, compañeras y compañeros. Eso es sumamente importante, el apoyo incondicional de cada uno de ustedes. Así es que les mando un fuerte abrazo desde nuestro lugar de refugio. Nos hubiera gustado poder participar presencialmente, pero bueno, la situación de la persecución hacia la familia no cesa. Y bueno, estemos en el lugar que nos toque estar siempre, estaremos ahí. Muchas gracias y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.